Dios le bendiga y gracias por estar viendo este video. Quiero decirle que si le gustan los estudios bíblicos, puede suscribirse y activar las notificaciones para cuando suba un nuevo video, YouTube le notifique. En esta ocasión vamos a ver la imagen de serpiente que hizo en el Antiguo Testamento Moisés. ¿Para qué la hizo y qué sucedió con ella? Las dos imágenes de querubines que hizo el rey Salomón, ¿para qué los hizo y qué sucedió con ellos? A continuación, Dios mandó hacer una imagen de serpiente, la serpiente de bronce que hizo Moisés. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía, porque Moisés hizo una serpiente para que todo aquel que fuese mordido por una serpiente, al ver la imagen de la serpiente, quedaba sano. Para eso fue hecha esta serpiente. Pero algunos argumentan que por estos textos ellos tienen imágenes en los templos. Pero no es así, no fue para esos fines. Continuamos. Pero ¿qué pasó después que hizo la serpiente Moisés? El rey Sedequías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, leemos: y en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Continuamos. Quebró la serpiente de bronce que Moisés hizo. Vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los címbalos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incenso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Vemos que el rey Sedequías quebró la serpiente de bronce, porque los hijos de Israel le quemaban incenso hasta entonces. Por eso fue quebrada la serpiente de bronce y ya no existe más. Pero algunos agarran este texto para argumentar que ellos por eso tienen imágenes en los templos, pero no es así. Ya vimos que fue quebrada y no existe. Ahora continuamos. El rey Salomón hizo dos imágenes de querubines de madera de olivo. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 23 y 25. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Versículo 25. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. Vemos que estos querubines medían 10 codos de altura. Y si multiplicamos esos 10 codos por 0.45 centímetros que mide el codo, tenemos un total de 4,5 metros.
Estos querubines, ¿para qué fueron hechos? Continuamos, lo veremos a continuación. Los cubrió de oro, los dos querubines. Leemos primer libro de Reyes 6:28. Y cubrió de oro los querubines. Ahora veremos para qué fueron hechos. ¿Para qué los hizo los querubines el rey Salomón? Primer libro de Reyes 8:6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en el lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Vemos que estos querubines fueron hechos con el propósito de tener el arca del pacto en el lugar santísimo. Para eso fueron hechos. Pero algunos argumentan que ellos por eso tienen imágenes en los templos. Pero ya vimos que no fue para eso, fue para tener el arca del pacto. Pero ¿qué pasó con esos querubines? Continuamos. La profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24:1 y 2 dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la profecía del Señor Jesucristo acerca de este templo de Jerusalén, el templo que el rey Salomón mandó hacer. Continuamos, veremos a dónde fue cumplida esa profecía. El historiador Flavio Josefo del siglo I, en el libro 10, capítulo 8 y número 5, dice lo siguiente. El rey de Babilonia mandó a Nabuzaradán a quemar el templo que Salomón había construido. Esto fue en el año 70. Saqueó el templo, expropió los vasos de oro y plata consagrados a Dios, así como la gran vasija dedicada por Salomón, las columnas de bronce con sus capiteles, mesas de oro y los candelabros. Después que se apoderó de todo esto, incendió el templo, incendió también el palacio y arrasó la ciudad. Vemos que hasta allí llegó los dos querubines, las dos imágenes de querubines que ve hecho Salomón, el rey Salomón. Y vemos que este templo de Jerusalén hasta ahí llegó porque el fuego todo lo arrasó y todo lo quemó. Vemos que aquí también se cumplió lo dicho por el Señor Jesucristo. Como pueden ver, ya vimos que no hay argumento de las imágenes. Tanto los dos querubines fueron quemados en el templo de Jerusalén en el año 70. Y la serpiente de bronce fue quebrada también por el rey Sedequías. Ya lo vimos. Gracias. Hasta aquí el estudio.